Vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a comenzar orando. Un segundito. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, Padre, para con nosotros, Señor. Agradecemos, Padre, porque esta mañana nos has traído a este lugar y has permitido que estemos aquí, Señor, para adorarte, para honrarte, para exaltarte y para aprender de ti, aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque si no fuera por tu amor y tu misericordia, estaríamos aún en el mundo, estaríamos aún en nuestros pecados, aún estaríamos en esas cosas que no te agradan, Señor. Pero sabemos que ahora, Padre, por medio del Señor Jesucristo, nos has transformado. Por medio de tu Santo Espíritu que habita en nosotros, en los que creemos en ti, Señor. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevos, Señor. Todas las cosas son hechas nuevas, Padre. Y ahora, Señor, también sabemos que tenemos entrada en el reino de los cielos, en aquel lugar que el mismo Señor Jesucristo se va a preparar para nosotros, un lugar especial allá donde tú estás, Señor. Gracias, Padre. Ahora dejamos nuestras vidas en tus manos y dejamos tu palabra en tus manos, Señor, para que seas tú obrando, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, enseñándonos y guiándonos y reabriéndonos, Señor. Seamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, vamos a la palabra del Señor. Esta mañana vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3 al 8. Amén. Primera de Timoteo 5, 3 al 8. 5, versículo 3 al 8. Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Honrar a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a reconocer a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Bueno, entonces hemos venido estudiando esta carta del apóstol Pablo que le escribía a Timoteo y el Señor nos ha enseñado una serie de elementos que son, digamos, fundamentales de nuestra vida, ¿verdad? Y que nos hace crecer espiritualmente. Amén. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos, para que la iglesia del Señor Jesucristo crezca cada vez más espiritualmente. Amén. Y hemos aprendido hasta el día de hoy en esta carta. Les voy a leer desde lo más reciente hasta lo primero que aprendimos de esta carta. Amén. Nos enseñó cómo animar a los hermanos cuando veamos que están en pecado, cómo exhortarlos en el sentido de animarles. Amén. También nos enseñó que no debemos descuidar los dones que nos ha dado el Señor, porque Él nos ha dado diferentes dones a cada uno. Amén. Y nos da a algunos el don de enseñanza, de alabanza, de predicar, bueno, de diferentes dones que nos da el Señor, ¿verdad?
y debemos aprender a no descuidarlos y a usarlos para el Señor. Ahora también que debemos ser buen ejemplo de los creyentes, dar buen testimonio, ser creyentes genuinos, porque más allá de las palabras que podamos decir para predicar el Evangelio, principalmente predicamos con nuestro ejemplo, con el testimonio. Amén. Amén. También nos decía que debemos ser buen ministros del Señor, buen ministros del Señor Jesucristo, del Evangelio, predicando su palabra, porque la gran comisión no es dada solo a los pastores, sino es a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. El Señor nos dijo que deberíamos ir y predicar el Evangelio. Amén. También dice la palabra de Dios que debemos tener cuidado de los falsos apóstoles y de esas doctrinas que se han levantado en las iglesias actualmente. Entonces debemos tener cuidado porque ¿cómo sabemos si es una falsa doctrina? Porque estudiamos la palabra, porque leemos la palabra y en ella se evidencia cuáles son. Lo que no es. Amén. Y también nos hablaba del misterio de la piedad del Señor Jesucristo, que por su misericordia se entregaba por nosotros. Amén. También hablaba de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Que debemos hablar y andar siempre en la verdad. Amén. Y hablaba también de los requisitos de los diáconos, de los requisitos de los obispos, y también en medio de eso nos habló de cuál es el papel de la mujer en el ministerio. Amén. Amén. Ahora dice, también habló del atavío exterior e interior que debemos tener como creyentes, porque todo es un complemento, no solamente nuestro aspecto físico exterior, sino también el interior, el corazón, porque lo primero que ve el Señor es nuestro corazón, pero también Él se fija de cómo nos estamos vistiendo, si nos estamos vistiendo como el mundo y para el mundo, o nos estamos vistiendo conforme a su palabra. Amén. Ahora también de que el creyente, nos habla sobre el creyente y la oración, que debemos orar por los demás. Amén. Y también nos hablaba de quiénes iban a ser salvos, que el resumen era que todo aquel que en Él cree, que cree en el Señor Jesucristo, será salvo, como dice la palabra de Dios. También nos decía que debemos rogar, orar, pedir y dar gracias por todos, y sobre todo por las autoridades. Y cuanto más en este tiempo que vemos la necesidad de orar por nuestras autoridades. Amén. Y que debemos tener cuidado de lo que escuchamos, para que no sea algo de tropiezo en nuestras vidas. Como decíamos en esta mañana, lo que escuchamos, de lo que vemos, de todo lo que en lo que tenemos como alguna interacción, debemos tener cuidado de ellos. Amén. Y también reconocer nuestro pecado, porque primero debemos reconocer el pecado que aún tenemos, que aún cometemos, que aún pensamos, que aún decimos. ¿Para qué? Para que de esa manera nos arrepintamos y podamos ir delante del Padre y pedirle perdón para que Él obre en nuestras vidas. Amén. También decía que la ley es buena si se usa legítimamente, como lo evidenciamos. El Señor Jesucristo abolió la ley ceremonial, que es decir, todos esos ritos y ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento para expiar los pecados. Pero el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Ahora tenemos que vivir de una manera correcta y agradable para Dios. También hacía advertencias de las falsas doctrinas y también hablaba de los apóstoles genuinos, la gracia y misericordia y paz que el Señor nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo hemos visto. ¿Eh? Ahora aquí, bueno, y pensando aquí, anoté la fecha de ese cuando estudiamos ese primer capítulo y ese primer versículo, y eso fue el 23 de abril del año pasado. Sabemos que la palabra de Dios es agradable y perfecta, y toda la palabra de Dios es, digamos que es apta para enseñar. Llevamos casi un año, no todos los domingos, sino el domingo intermedio más o menos, estudiando la palabra de Dios, y entonces veía que el Señor nos ha enseñado mucho, pero debemos aprender a escuchar su palabra, y debemos aprender a comprender lo que el Señor nos dice. Ahora, digamos que tal vez uno dice, no, que ha pasado bastante tiempo, pero es
precisamente lo que el Señor nos quiere enseñar versículo por versículo. Y en esta mañana, ahora quiere que estudiemos precisamente estos versículos que hablan de la ayuda hacia las viudas, pero también se refiere a esa ayuda social que pues debemos tener primero como creyentes y como iglesia. Pero pues ahí hay unas normas, unas estipulaciones que viene el Señor. Amén. Veamos nuevamente el versículo 3 ahí de 1 Timoteo 5:3. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. No se refiere que hay viudas que se disfrazan de viudas, como decía esta mañana una hermana que ir a decir mentiras para adquirir beneficios. No se trata de eso, sino que realmente hay viudas que están desamparadas, que están solas, y hay viudas que tienen aún su familia. Entonces, precisamente vamos a ver eso, pero también vamos a ver el carácter de esas personas que necesitan las ayudas. ¿Sí? Precisamente la necesidad, hay mucha necesidad, claro, pero hay que saber también la realidad, que seamos guiados por el Espíritu Santo para que nuestra ayuda sea conforme a su santa y perfecta voluntad. No por emociones, porque a veces nos ganan las emociones y queremos ayudar y vemos a una persona necesitada, pero o pidiendo algo, pero después nos damos cuenta que nos equivocamos porque realmente no era para algo bueno, era para vicio o alcohol o otras cosas incorrectas. Entonces también el Señor nos llama a que debemos pedirle la guía del Espíritu Santo para ayudar. Amén. Entonces normalmente los creyentes somos dados a la ayuda, ¿verdad? La gran mayoría quiere que en medio de que el Señor le ha tocado y le ha hablado precisamente de ayudar a los demás, sea en lo poco o en lo mucho que el Señor nos dé, debemos ayudar. Y eso se ha usado precisamente para que la gente como que gane provecho, ¿sí? Como que saque provecho de las cosas y de una manera incorrecta. Por eso, pues gracias a Dios aquí no lo vemos, pero en muchas iglesias se ve que a la salida ahí se aparecen todos, solo a la salida. Yo iba a una iglesia que pasaba por ahí y veía una iglesia cristiana y veía a la gente afuera como haciendo fila, gente esperando que les dieran algo. Pues llegué temprano y si quiere, entre primero, ¿no? Entre primero y busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero bueno, ahora Pablo dice que en la iglesia van a haber como dos grupos de personas: los que realmente son necesitados y aquellos que piden ayuda pero que realmente no son necesitados. Pueden llegar a esas personas. Entonces, mujeres piadosas y mujeres mundanas. En realidad habla de personas piadosas y personas mundanas. ¿Sí? Personas que quieren buscar simplemente su beneficio. Y es importante aprender a ayudar y hacerlo bien por medio de la guía del Espíritu Santo, porque los recursos no son ilimitados, ¿cierto? Nosotros nos esforzamos, ganamos el sueldo trabajando de una manera efectiva, fuerte, ¿no? Porque pues el trabajo no es fácil y hay que hacerlo con diligencia. Y entonces eso se adquieren recursos con ese esfuerzo y debemos saber cuando está la oportunidad de ayudar. O sea, en lo poco o en lo mucho que podamos ayudar, debemos saber que debemos hacerlo de manera correcta. Amén. Ahora, Dios muestra en su palabra tres grupos principales que se deben cuidar. Primero, las viudas, los huérfanos, los forasteros o extranjeros. Veamos Éxodo, primero Éxodo capítulo 22, del 22 al 24. Amén. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a ti, ciertamente oiré su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos.
Terrible, hay una advertencia, ¿no? Porque primero le dice que a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Le estaba hablando el pueblo de Israel. Ellos entregándole, o sea, ya tenían como la promesa de la tierra prometida y que cuando iban a entrar allá, que deberían actuar y igualmente en su camino, que deberían actuar de una manera correcta. Y en medio de eso les decía que tenían que tener cuidado de las viudas y de los huérfanos y no afligirlos. Y de esa manera es que les decía, pero aquí hay una advertencia. Dice, porque si la afliges y ellos claman a Dios, ciertamente los va a oír. ¿Y qué va a pasar? Les decía, iba a cobrar con la vida, porque les decía que si afligían de esa manera, los que iban a ser viudas y huérfanos eran sus hijos. Entonces ahí el Señor les hablaba claramente. Vamos a ver aquí otros ejemplos en Deuteronomio 14:29, más adelante. Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Amén. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Entonces aquí habla precisamente de que Dios nos provee, ¿verdad? Y aún más, dice que si ayudamos, tanto digamos que el huérfano, la viuda, el extranjero, dice que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Entonces es algo de bendición, no por eso lo vamos a hacer, como se dice que no debemos hacer nada para ganar nuestro propio beneficio, sino que pues son dones y galardones que el Señor nos da. ¿Amén? Entonces, precisamente, yo porque aquí también habla del levita, en el sentido actual sería para la congregación, para la iglesia, para el arriendo, el sostenimiento, y eso lo hacemos con nuestras ofrendas también. Entonces es importante aquí tener en claro, porque hay personas que dicen, no, pues yo en lugar de dar a la ofrenda, lo que voy a hacer es darle a los pobres. Pero ¿qué está haciendo? O sea, porque una cosa es dar limosna y está bien, o sea, o la ayuda social a las personas, pero otra cosa son las ofrendas para el Señor. Digamos que como aquí no exigimos el diezmo, ¿no? Aquí pueden dar el 20 si quieren. Aquí no exigimos el diezmo porque digamos que no tenemos en nuestro corazón el hacerlo, porque es libremente, la palabra de Dios dice que el dador alegre de como propuso en su corazón, y que Dios le agrada al dador alegre. Entonces, en ese sentido, también con eso contribuimos y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, vendrá el levita y que no tiene parte de heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones, dice, y comerán y serán saciados. ¿Sí? O sea, tendrán el sustento, tendrán la ayuda, tendrán lo que les pertenece, ¿no? Y Dios te bendiga en toda obra. O sea, de esa manera recibiremos esa bendición, que Dios nos va a bendecir en toda obra de nuestras manos. Amén. También aquí en Deuteronomio 10, versículo 19. Deuteronomio 10, 19, hay unas hojitas de atrás. Dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Entonces, digamos que ese es otro grupo que el Señor muestra en su palabra. O sea, junto a las viudas, junto a los huérfanos, habla de los extranjeros ahora, ¿sí? Que podrían ser los migrantes, ¿sí? Y el Señor dice que debemos mostrar compasión de ellos, amor hacia el extranjero, ¿sí? Y recordando, pues digamos que en el contexto de Israel en ese tiempo, ellos tenían que recordar porque ellos mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto, donde el Señor los sostuvo, los prosperó a pesar de que eran en esclavitud. Era un pueblo que se multiplicó y que tenía pues su sustento, ¿sí?
que sí, que ya después, digamos, que sufrieron aflicción, sufrieron, digamos, persecución y toda esa opresión que tenía el pueblo de Egipto sobre ellos. Pero aquí cabe aclarar que todo debe ser en orden, ¿no? Porque sabemos que inicialmente cuando empezaron a llegar el pueblo extranjero a estos terrenos, pues se les ayudó grandemente, ¿no? Pero hoy en día hay quienes viven solo de pedir. Por eso es importante que nosotros debamos y comprendamos que debemos ser inspirados por el Espíritu Santo a quien ayudarle. Porque hay gente que se dedica solo a pedir y no trabaja. Y uno les pregunta, ¿por qué no trabajo? Les ofrece trabajo y dicen, no, yo que voy a trabajar allá por 50,000 pesos diarios y yo me gano 100, 200 aquí pidiendo. Y eso es lo que pasa. Entonces debemos aprender a pedir, a ayudar conforme a la voluntad de Dios. Todo debe ser en orden. Entonces ahora cabe también aclarar que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo eso, que no sean las emociones que nos ganen, porque a veces nos ganan las emociones, ¿no? Vemos de pronto a un niño necesitado, a un niño pidiendo en el semáforo y queremos como quedarle. Pero ¿qué pasa? Detrás de eso hay una red de tráfico de personas, una red que los obligan a pedir y tras derecho van y les quitan todo y los mandan para casa. Es más, los alquilan. A veces vemos personas con niños de brazos pidiendo en los semáforos y a veces como que el corazón, pero si va uno a ver el que hay de fondo, son niños alquilados, que los alquilan para pedir. Y entonces después se lo devuelven a la mamá, le dan una plata y ya. Y sacaron provecho de eso. Entonces debemos también a que no nos ganen nuestras emociones en el momento de ayudar, sino que realmente sea la necesidad. Y precisamente así mucha gente, recuerdo una historia hablando de eso, de pedir, una historia de un señor que pedía en un semáforo y pedía, y llegó un momento en que dejó de pedir ya como a las 5 de la tarde y salió, se cambió, se subió a una camioneta y se fue. O sea, tremendo, o sea, ¿de qué se trata? Entonces por eso debemos buscar siempre que el Señor nos guíe en el momento de ayudar. También hay otros lineamientos y prioridades que ya los vamos a ver, pero es en ese sentido. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 17, por favor. Isaías 1:17. Amén. Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Entonces dice que debemos aprender a hacer el bien. Y habla ahí también del huérfano y de la viuda. Amén. El Salmo 68:5. Salmo 68:5. Amén. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Amén. Entonces es ahí que el Señor tiene cuidado de que es necesitado. Asimismo nos ha llamado, nos ha hecho llamada a nosotros, ahora como iglesia, pues tener cuidado de los necesitados. Dice que se debe ayudar principalmente a los huérfanos y a las viudas y a los extranjeros. Te lo dice Pablo, nótese que decía en este versículo, a las que en verdad son viudas, es decir, que a los que realmente son necesitados. Como ya lo habíamos visto, hay personas que se pueden aprovechar. Pero ahora leamos el libro de los Hechos y vamos a ver digamos que se tenía, en el Nuevo Testamento también habla sobre la ayuda de estas personas. En Hechos capítulo 6, versículo 1.
Hechos 6:1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Amén? Entonces se hacía en aquella época una distribución diaria. Recuerden que dicen que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, que la gente que podía y tenía en su corazón vendía sus propiedades y hacían como un fondo para todas las personas, y aquí se encargaba la iglesia de las viudas. Entonces aquí, digamos que por tanta gente, a veces como que se descontrolaba eso y decía que los griegos murmuraban contra los judíos porque se estaba atendiendo o dándole prioridad a las viudas judías y no a las viudas griegas. Recuerden que los griegos pues eran los gentiles, los que no eran judíos, pero eran parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Ahora Lucas capítulo 7, por favor. Lucas 7, versículo 11 al 12. Lucas 7, 11. Amén. Dice que aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Amén. Entonces, y ahí el 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Amén. O sea, el mismo Señor Jesucristo tenía cuidado de las viudas, de las personas, y tenía en cuenta ese momento. ¿Qué pasaba aquí con esta viuda? Decía que ella se iba a quedar sola, que su único hijo acababa de morir y que iba a quedar desamparada. Entonces ahí el Señor tuvo misericordia de ella y obró de una manera milagrosa, extraordinaria, dándole vida nuevamente a ese joven que había fallecido. Entonces hay que saber y entender que en esa época en Israel era común que quedaran muchas mujeres viudas y eran muchos huérfanos, ¿sí? Porque es diferente al día de hoy, pues que no es tan común y hay un contexto diferente que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos hombres morían mucho por diferentes situaciones, entre ellas eran por guerras. Había mucho conflicto en ese entonces, muchos conflictos, muchas guerras. Entonces los hombres normalmente son los que salían a las batallas, salían en eso y eran los que morían, ¿verdad? Y también por enfermedades. Recuerden que en esa época no es como hoy en día de enfermedades, y hasta una simple infección, por más pequeña que fuera, podía llevarse a una persona por delante, podría decirse de esa manera, podía morir. Hoy en día pues hay muchos antibióticos, mucha medicina moderna, muchas cosas que se hacen para evitar estas muertes, ¿cierto? Pero también por la violencia. Había también muchos asaltantes, como recordamos en una de las historias que contaba el Señor Jesucristo de que quién era el prójimo. Iban por los caminos, por las veredas, por la calle, y los asaltaban, los golpeaban, los maltrataban. O sea, cualquier parecido como hoy en día pues es pura coincidencia, ¿no? Porque si vemos, se ha levantado un nivel de violencia en los robos, que primero les quitan la vida, o primero los golpean para dejarlos privados en el piso y ahí sí los roban. O sea, es tremendo lo que se vive, ¿no? Pero en ese entonces también era de esa manera, tal vez de una manera más cruda, porque pues las leyes eran diferentes, el contexto era diferente. También por la persecución de la iglesia. Recuerden que la iglesia era perseguida, entonces perseguían a los cristianos, los perseguían, los apedreaban, los maltrataban, los echaban a la cárcel de una u otra forma. También esto generaba cierto nivel de viudez y de orfandad en la gente, ¿sí? Y
sabemos que hoy en día el contexto es diferente, ¿no? Porque en ese entonces, ¿qué pasaba? Que el que trabajaba era el esposo, ¿cierto? Y la esposa se dedicaba a las cosas del hogar. Entonces el que tenía el sustento era el esposo. Si faltaba el esposo, pues la mujer no tenía el sustento. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que quedaba desamparada. Hoy en día, pues las mujeres ya trabajan y tienen su pensión y pueden crecer vidas, pero pueden tener un recurso. Entonces el contexto es diferente, ¿cierto? O también existen pues todas esas ayudas sociales, todas esas cosas que es diferente, ¿no? En esa época no habían ayudas sociales, sino precisamente fue la iglesia la que empezó como a ayudar a estas personas. Entonces en ese entonces los hombres eran los únicos proveedores, por eso cuando ellos faltaban quedaban en cierto nivel de desamparo. Y más cuando de pronto la mujer viuda no tenía hijos o los hijos eran muy pequeños, ¿sí? Entonces prácticamente quedaba como en responsabilidad de la iglesia. Si no tenía quien le ayudara, si no tenía un familiar, si no tenían hijos mayores que le ayudaran, pues quedaban en la calle, y a veces literal, porque podía ser que el esposo tuviera propiedades, pero ¿qué hacían en esa época? Que incluso hasta los fariseos, porque el Señor los criticaba por eso, que los fariseos cuando una mujer emigraba no iban a ayudarle o a mirar qué necesitaba, sino iban a ver qué podían sustraerle. Y la gente les quitaba la tierra, porque ya no tenían el respaldo de un hombre, y entonces les quitaban las tierras, propiedades, lo que fuera, y quedaban en la calle, literalmente. Entonces, de ese contexto de por qué pues, se tiene mucho más cuidado a esas personas que hoy en día nos llama el Señor a tener cuidado, pues, de las personas, ¿no? Del necesitado, como tal. Pero que sea el realmente necesitado, como ya lo hemos visto. Ahora hay las formas para que no queden desamparadas y los niños, pues está por ejemplo aquí en Colombia el Instituto de Bienestar Familiar y ahí tienen su forma de ayudarles y esas cosas. Pero también debemos pues nosotros mirar. Miremos el versículo 4, el 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. ¿De dónde cae la principal responsabilidad de las viudas o de los necesitados incluso? ¿Sí? Dice, pero que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces los responsables fundamentalmente, principalmente de las viudas, de los necesitados, de los familiares, de los padres, de eso es precisamente los familiares. No es una carga para la iglesia, por ejemplo, una carga para otras personas, sino debe ser la principal carga de los familiares. Amén. Así como en 1 Timoteo 5, 16, en el versículo 16, ahí mismo dice, si algún creyente o algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean agraviadas la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Porque hay personas que en realidad tienen necesidad, ¿cierto? Y que a veces, a causa de que hay otras personas con aparente necesidad y se les ayuda a ellas también, pues las que realmente tienen necesidad quedan sin nada. ¿Sí? Entonces, por eso es importante este contexto y esto que nos habla el Señor. Amén. Entonces la familia era la que debía acoger, ayudar, sustentar para que la iglesia no fuera agraviada con eso y pudieran ayudar a la iglesia en este contexto que estamos leyendo, que la iglesia sí ayudara a aquellas personas que realmente necesitaban. Entonces, lógicamente la palabra de Dios dice que debemos aprender a ser piadosos, a ser dadivosos, a ayudar, pero ¿qué dice? Principalmente con nuestra propia familia. Esa piedad, compasión, misericordia inicial es para nuestra propia familia en el sentido. Ahora veamos Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Dice,
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pues precisamente habla de esa ayuda a las viudas, a las personas necesitadas en este caso. Volvamos allá a Timoteo, 1 Timoteo 5:5. Habla y dice más: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en Dios. Perdón, oye, porque dice más: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día, noche y día. Amén. Entonces, ahora, ¿de qué nos habla el Señor? Algo muy importante y principalmente a lo que se debe ayudar a la persona, que se debe ayudar, es que es evidencia de que es una persona santa y entregada a Dios. Quiere decir que la principal responsabilidad, está implícito ahí, es que debemos ayudar a la iglesia, ¿sí? Principalmente a los de la iglesia, y que tenga evidencia, ¿sí? Porque como decíamos, puede llegar mucha gente aquí a pedir, a decir que está en necesidad, y a veces no es real, es por ganar esos beneficios. Entonces debemos también aprender que primero en la iglesia es la manera correcta del Señor. Leamos ahí en el libro digamos, en el libro de Lucas, donde debemos ver cómo debería ser una persona en necesidad de ese testimonio que debe dar. Lucas 2, versículos 36 y 37. Amén. Lucas 2:16, Lucas 2, perdón, 36 a 37 dice: estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era una mujer virtuosa, una mujer entregada a Dios, entregada al servicio en el templo, entregada al Señor. Él dice que en oración, amén, en comunión con el Señor. Es precisamente, es de esa forma, ¿sí? Está implícito que la ayuda principal debe hacerse a los necesitados en la iglesia por su testimonio. Amén. Primero, lógicamente, hay un orden de prioridades. En primer lugar está la familia y luego está la iglesia. Y de ahí sí, los demás, ya vamos a ver. Todo es en orden porque Dios es un Dios de orden. Amén. Primero Timoteo 5, versículo 6 y 7. Dice: pero el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Y el 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Amén. ¿Qué pasa? Que lo del testimonio y lo que realmente sean necesitados, porque a veces quieren pedir para gastar en sus deleites. Es más, dice, se entregan los placeres del mundo, ¿sí? Y entonces es ahí donde viene una persona y que tiene necesidad y que no sé qué, y uno les ayuda por las emociones o por el corazón, y cuando se da cuenta, no, está en la tienda tomando, o que tiene necesidad y que hay que darle mercado, no sé qué, pero ¿qué hace cuando llega la quincena? A la tienda a echar cerveza. Entonces es ahí donde debemos aprender a quién ayudamos, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, o sea, el que tenga salud, el que tenga, pues puede trabajar, ¿verdad? Y el que no trabaje, no, porque hay personas que realmente no quieren trabajar, como lo mencionaba con aquellas personas que se dedican a pedir, y a veces es que no es que tengan necesidad, sino que se acostumbraron a pedir porque no trabajan y quieren ganarse el sustento por medio del beneficio de otras personas, ¿sí? Veamos el versículo 8.
Dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Entonces precisamente debemos aprender a ser dadivosos, a aprender a ayudar, pero dice que principalmente en nuestra propia casa. Porque ¿qué sacamos con coger y ayudar a las personas de afuera, necesitados, no sé qué? Pero no, a veces no vemos que la necesidad está en nuestra propia casa. Cómo están nuestros familiares, cómo están nuestros padres, cómo están algún familiar, algún tío, alguien de edad avanzada que tal vez está solo, que está sin recursos, sin nada, y nosotros cerramos nuestro corazón y preferimos ayudar a personas que a veces realmente no lo necesitan, pero no nos vemos que debemos ser generosos, porque el Señor nos llama a ser generosos, pero con esas prioridades principalmente en la familia. ¿Amén? Veamos Gálatas capítulo 6 versículo 10 en Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces lo dice la palabra de Dios es clara. Según tengamos la oportunidad, lógicamente, si tenemos los recursos necesarios para ayudar, en la posibilidad, según corresponde, conforme a nuestra posibilidad y las prioridades, pues ayudemos. Pero dice, o sea, ¿en qué prioridad? Primero nuestra familia, como les decía, y segundo, pues la iglesia. Porque si hay necesidad de la iglesia, hay que ayudarles a suplir la necesidad, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que ya hemos hablado, de que realmente sea una persona necesitada y no una persona que se acostumbra a pedir y no a trabajar. Y si ya queda la oportunidad de ayudar, no debemos cerrar nuestro corazón. A veces lo cerramos, pero debemos pedirle a Dios que obre y que nos dé por medio de su Santo Espíritu la guía para ayudar, para que no nos equivoquemos y para que esa ayuda después no sea como un agravio para nosotros mismos, que a veces uno quiere ayudar pero resulta afectado, como veíamos en esta mañana, que resulta afectado uno a causa de una persona a la que quiso ayudar. Por eso hay que ayudar con sabiduría. Amén. Entonces no podemos cerrar nuestros corazones, pero debemos ayudar conforme a las prioridades, como ya lo evidenciamos, y conforme a lo que el Espíritu Santo nos abre a nosotros, a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a hablar para terminar. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu palabra del día de hoy, Señor, que nos animas, Padre, a ser dadivosos, Padre, que nos animas, Señor, a tener cuidado de las vidas de los huérfanos, del extranjero, Señor, del necesitado, Padre, pero que sobre todo nos anima, Señor, a que lo hagamos guiados por ti, guiados por tu Santo Espíritu, Padre amado. Entonces por eso te pedimos que nos ayudes, que no nos permita, Señor, que cerremos nuestros corazones a nuestros propios anhelos y deseos, sino que ayudemos principalmente, como dice tu palabra, a nuestra familia, Señor, y enseguida a la iglesia, Señor, la familia en la fe, Padre amado. Y así, Padre, si tenemos la oportunidad de ayudar a las personas de afuera, pero principalmente con el mensaje del Evangelio, principalmente con la salvación, mostrándoles el camino que es el Señor Jesucristo, la verdad y la vida, Padre amado. Ayúdanos y fortalécenos y guíanos, Señor, no permitas que cerremos nuestros corazones a tus mandatos, Señor, sino que cada vez, Padre, en medio de nuestras posibilidades, seamos dados a ayudar a los demás, Padre Santo. Dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor. Si tenemos necesidad, sabemos que dependemos de ti, Señor, y que eres tú el que nos proveerá conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia y conforme a quien usa, Señor, para nuestra ayuda, Padre. Obra de Dios Todopoderoso en cada hogar, en cada familia aquí representada, que seas tú supliendo nuestras necesidades, que seas tú dándonos el pan de cada día, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.